de lo que está sucediendo precisamente, ya que hablábamos del tema de la seguridad, de la actuación que toca a las fuerzas del orden y también de lo que debe de pasar por parte de la ciudadanía. Nos estamos enlazando con el licenciado Jorge Chezal en esta mañana, como es costumbre. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Licenciado, pues varios temas de los que tenemos que hablar en esta mañana. Y yo primero quiero comenzar con esta postura de desaparición de los organismos autónomos, porque aunque en San Luis Potosí se había dicho que la SEGAIP no desaparecía, en estos días se ha declarado por parte del gobierno del estado que el presupuesto para la nueva Secretaría de la Mujer vendría justamente del presupuesto de la SEGAIP, y entonces pareciera que se da por hecho que este órgano va a desaparecer. Y más allá de si es absorbido o no por otro ente, por otro órgano, pues por lo pronto iría sin presupuesto. ¿Qué representa esto para San Luis Potosí? Bueno, este es un tema que hemos comentado ya varias veces, porque hemos hablado de la desaparición de los organismos autónomos, que ha sido una de las reformas impulsadas por el presidente López, y lo que hemos dicho en otras ocasiones, es un retroceso, sea para San Luis y sea para el país. Por supuesto que van a desaparecer los organismos autónomos en San Luis, porque simple y sencillamente al no estar en la Constitución, al no contemplarse en la Constitución la forma en cómo estos derechos fundamentales a cargo de estos organismos se van a resolver, pues simplemente se centralizarán en el Poder Ejecutivo. El Estado de San Luis Potosí no los pudo haber salvado, no pudo haber rescatado esta figura de organismo autónomo en territorio potosino. No podía haberlo hecho, pero ¿No les evidentemente interesó? de todos modos parten de un principio constitucional, se deja libertad de configuración a los estados para que lo resuelvan como sea, pero pues simple y sencillamente van a seguir el modelo nacional. No les interesa mantener a estos organismos autónomos. Ahora, platicábamos hace un rato de lo que está pasando en materia de seguridad de San Luis Potosí, por supuesto, en nuestro país. Y creo que lo podemos ligar con el tema de los organismos autónomos, porque gran parte de las luchas y de las batallas que se han hecho en este país para cambiar las realidades han tenido que ver con la participación ciudadana. Justamente el 8M se dio el fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace, una persona que saltó a la escena pública como activista en materia de seguridad, reclamando justicia para su hijo, y que se vio inmersa en un tremendo escándalo, pero que lo decíamos, innegablemente ella junto con otros personajes que se vieron impactados por la inseguridad, pues se convirtieron en punta de lanza en el activismo social en materia de seguridad, un tema en el que la sociedad civil pues no se involucraba, no se metía. ¿Qué es lo que habríamos de reflexionar con respecto a este caso? Bueno, de hecho ese es tal vez uno de los temas más importantes que tenemos actualmente en este momento sobre la mesa, por varias razones. Primero que nada, existe la duda de si falleció o no falleció, una serie de elementos que se han estado discutiendo en los medios de comunicación. Pero no es una historia reciente el cuestionar la participación de la señora Isabel Miranda en este tipo de acciones. Y hay que recordar que incluso se le dio el Premio Nacional de Derechos Humanos y que después se pidió que se le retirara el Premio Nacional de Derechos Humanos, porque realmente a lo largo del tiempo se ha ido descubriendo una serie de manejos poco claros. Y justamente la percepción sobre el tema, y que esto lo hemos comentado varias veces aquí, que el tema de la seguridad es un tema de percepción. En buena medida la percepción en ciertos aspectos se vio alimentada por estas participaciones activistas que resultan nocivas para el Estado mexicano en función de los mecanismos, los métodos, incluso las formas en las cuales se incorporaron a las labores de seguridad. Hay hechos probados en el caso Wallace que ponen en crisis no solamente desde la perspectiva política, gente como Felipe Calderón, sino todo lo que ha sido el discurso de construcción en torno a la seguridad. Me viene a la cabeza probablemente que esto se origina desde antes, en el tiempo en que Antonio Lozano Gracia llega como Procurador General de la República y se nos dice que es válido utilizar como técnica de investigación a una bruja, ¿no? Como fue el caso de La Paca, de Francisca Cetina, para analizar la finca El Encanto, encontrar un cráneo y que ella saliera a decir que pues ella había sentido el mensaje del exdiputado Manuel Muñoz Rocha le había llegado eso. Bueno, eso es completamente surrealista, pero ahí se empieza a construir un tema de percepción respecto de la inseguridad que luego sigue con Vicente Fox y con Felipe Calderón, y que justamente al permitir que personajes
con antecedentes poco claros, pero que de pronto se incorporan a la escena pública de una manera estridente, como fue el caso de Isabel Miranda, entonces se va convirtiendo esto en un problema. ¿Por qué tenemos una crisis con el sistema de justicia? ¿Cuál es el pretexto que lleva a una reforma judicial? Bueno, pues simplemente el hecho de pensar que tenemos, por ejemplo, ahorita personas, en el caso de Isabel Miranda, que tienen casi 20 años sin que se les haya dictado sentencia de primera instancia. Que tenemos un perito que, por ejemplo, en su momento determinó que algunas de las personas procesadas fueron víctimas de tortura y la Fiscalía General de la República tiene un expediente abierto en contra del perito que dijo eso. O sea, este es un tema en donde la muerte de Isabel Miranda pone sobre la mesa el debatir como uno de los grandes temas de seguridad del país. Ahora, mencionabas también el tema de la procuración y la impartición de justicia en este país. Otro tema que ha llamado la atención en estos últimos días y que tiene que ver con San Luis Potosí es el hecho de que desarrolladores inmobiliarios, de hecho, en estos días, pequeñas empresas levantaron la voz y dijeron, a ver, un tema que platicábamos contigo la semana pasada, el Infonavit, lejos de ayudarnos, lejos de estar fungiendo como facilitador o por lo menos de actuar institucionalmente, está bloqueando la posibilidad de generar vivienda económica en territorio potosino y poder colocarla. Y eso lo que va en perjuicio, pues es obviamente de las personas. Tenemos un déficit de vivienda económica en San Luis Potosí importantísimo. La colocación de créditos por parte del Infonavit en los últimos años ha caído y de manera particular en estos últimos meses, y nos damos el lujo de generar estas problemáticas. ¿Qué hay de la responsabilidad de la autoridad y qué hay también de que tengan que entrar un juez, una jueza a determinar y a pedirle a las autoridades que hagan su trabajo? Mira, como lo habíamos comentado, efectivamente, hay un problema de eficiencia administrativa, hay un problema de respeto a la ley, y está bien que las empresas levanten la voz. Ojalá que también estuvieran presentando denuncias en las fiscalías, estuvieran presentando quejas en los órganos internos de control, ante la Secretaría de la Función Pública e incluso ante la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una mala actuación por parte del Infonavit. Y me atrevo a decir que va a seguir habiéndola en función de que ahora, con la reforma, va a haber un ente público que va a ser el encargado de la construcción de la vivienda y va a desplazar a los constructores privados. Entonces, como esa es la línea, lo que están haciendo es cuidando el dinero para que no se les acabe y se lo pueda gastar directamente el gobierno en esta acción indebida completamente y que genera unas condiciones de práctica monopólica absoluta en contra de las empresas constructoras. Sin embargo, y como lo decía en aquella ocasión, es importante no nada más levantar la voz en los medios de comunicación, porque efectivamente todo lo que dicen tiene toda la razón. Hay una restricción indebida respecto del acceso de los créditos, hay un problema respecto a las autorizaciones, que además se hace extensiva también a la coordinación que debe tener Infonavit con otras autoridades, como pueden ser las autoridades municipales o las autoridades estatales, claro, desde la perspectiva de lo que son autorizaciones ambientales, usos de suelo, etcétera, etcétera. Entonces es un problema bastante serio que tendría que ser puesto no en medios de comunicación, además de medios de comunicación, puesto en las mesas de discusión de las autoridades que castigan las responsabilidades de los servidores públicos. ¿Y podría proceder? Es decir, si hay posibilidad de que esto trascienda y que haya pues una solución, que es lo que entiendo están buscando los desarrolladores. Por supuesto que sí. De hecho, es el camino que debería de seguirse, porque incluso el tema de la no posibilidad de que le aplicaran una sanción por amigo, compadre o lo que fuera, ahorita todavía tenemos un Poder Judicial Federal que puede ayudar a llevar adelante eso. Licenciado Jorge Chezal, pues como siempre te agradecemos mucho que nos permitas tocar estos temas, ponerlos sobre la mesa, y creo que es trascendental que se reflexione en torno a cada uno de ellos. Como lo decías, pues en el caso de la SEGAIP, esta postura que se tiene de desaparecer por desaparecer. En segundo lugar, el caso de Isabel Miranda de Wallace, que nos tiene que llevar a una reflexión muy profunda. Y en este caso del Infonavit, bueno, pues como lo decías, de que esto se tiene que llevar a las instancias legales correspondientes. Como siempre, muchas gracias. Al contrario, gracias. El licenciado Jorge Chezal platicando con nosotros en esta mañana.